Listo. Listo, ya inició la transmisión. ¿Y a dónde la estaría viendo? Si quieres, vamos a comenzar, Ana. Ya se está transmitiendo en Facebook. Bueno, ahí vamos. ¿Listo? ¿Estamos listos? Listo. ¿Sí? Ay, se corta un poco. ¿Me escuchan bien? Listo, ya. Listo. Perfecto. Hola a todos. Un gusto volver a compartir otra noche más de Leusis Mitología. Y aquí estamos junto a Abigail, Abigail Montserrat, Contreras Ramírez. Abigail es licenciada en psicología, es terapeuta con orientación junguiana, y es artista visual también. Bueno, Abigail hoy tiene un tema hermosísimo en esta etapa en que estamos de mitología y todo lo que es introducción, que es la importancia de la actitud simbólica para la comprensión de los mitos. ¿Cómo estamos, Avi? ¿Estamos listas? Bien, estamos ¿Contenta? listas y felices, Ana, de estar aquí otra vez. Buenísimo. Esto muchísimo. ¿Cómo está por allá, por tus pagos? Aquí en Argentina hace un calor terrible. Aquí hace frío, ¿tú crees? Hace frío y luego se quita y luego llueve. Está loco el clima. Oh, mujer, bueno, eso es lo que trae esto de la virtualidad. Estando tan lejos, estamos tan cerca. Sí, Mujer, Avi, estamos listos para escucharte con un gran entusiasmo, porque va a ser seguramente una ponencia fantástica. muchas gracias, Ana. Bueno, voy a compartir pantalla para ir comenzando, nada más que ahí, listo. Ok. Bueno, preparé unas diapositivas con el tema, como les había comentado Ana. Muchas gracias por tu intro, Ana. El tema es la importancia de la actitud simbólica para la comprensión de los mitos. Se me hace bien interesante como tocar este tema al inicio, porque muchas veces, a mí al menos en lo personal, me pasaba mucho que al principio de empezar a leer un libro o de pronto a lo mejor leer un cuento, ver una película, etcétera, me era bien difícil entender como el trasfondo, ¿no? Porque yo quería entenderlo, o sea, a nivel como muy racional. Con el paso del tiempo, pues me fui dando cuenta de que son cosas a las que hay que prestarle luego mucha atención a lo que se siente cuando ves, escuchas, cuando presencias algo que te impacta, ¿no? A nivel profundo. Este, pero en este sentido como de la comprensión, de agarrarle la onda a lo que es la actitud simbólica frente a un estímulo como lo es el mito, me parece que es importante como aclarar ciertas cosas que yo me doy cuenta en lo personal, les comento, que me han funcionado bastante, ¿no? Como a la hora de aterrizar las ideas, ¿no? De pronto luego yo soy una persona que, como que divaga mucho y siente y así. Y creo que le agarré un poco como el ritmo de esta forma que les voy a compartir, ¿no? Para tener como una idea más
amplia de cómo ir tomando las sesiones de mitología, además de la idea propia que ya tenga cada quien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. La importancia de la actitud simbólica para la comprensión de los mitos. Bueno, como podemos ver aquí, esta es una imagen que está repleta de símbolos, ¿no? Yo elegí esta imagen porque me llamó la atención todo, desde la simetría, la composición, el color, el fondo, estos dos seres como entre animales y persona, que te da como a entender que uno es hombre y otro mujer, como una especie de integración, de totalidad. Las manitas que están ahí atrás, ¿sí me explico? O sea, es como un símbolo muy, como una imagen muy cargada de símbolos. Y me parece que en este sentido de la actitud simbólica es un poquito más natural, por llamarle de alguna forma, el hecho de identificar esos símbolos y que por ende tengan cierto significado para nosotros, ¿no? O sea, que nos hagan sentir algo, curiosidad, miedo, extrañeza, etcétera. O sea, al tener tantos símbolos presentes de una manera tan literal, el tercer ojito y eso que está ahí como en la imagen, que si las manos están entrelazadas, que si el color es negro y rojo, pues claro que es algo que de una manera un poquito más natural nos va a invitar a preguntarnos cosas sobre la imagen, ¿me explico? Y que por ende nos va a apoyar a que proyectemos cosas sobre esta imagen, ¿no? Pudiéndola tomar así como un símbolo. ¿Está bien? Ay Dios, se trabó esto. Bueno, aquí voy a presentar otra imagen, nada más que me responda mis diapositivas. Pero bueno, esta es la otra imagen. Si se fijan, es una imagen que también nos invita como a hacerle ahí una serie de proyecciones, ¿no? Por ejemplo, a mí esta imagen me recuerda muchísimo en particular a la imagen del carro, de los arcanos mayores, del tarot. Son como los caballos están en número par, las nubes son negras, tiene un carrito ahí en la parte de atrás, alguien lo va conduciendo, ahí va como a toda velocidad, está el símbolo del sol, están las nubes, los rayos, o sea, la capita incluso, ¿no? Que cuelga de la espalda de este personaje. Me explico, son imágenes que por su naturaleza ya nos están invitando a tener una actitud simbólica frente a esta misma imagen, ¿no? O sea, ¿a qué me recuerda a mí un caballo? ¿Por qué me hace sentir esto esta imagen? ¿Sí me explico? Sin embargo, una imagen, a lo que puedo irme conduciendo hacia el tema de la actitud simbólica, es que una imagen no tiene que ser tampoco extremadamente compleja para que represente algo importante a nivel emocional, personal, ¿no? En uno mismo. O sea, la siguiente imagen pues es un conejito, ¿no? Por ejemplo. O sea, si nos ponemos como en esta actitud simbólica, por así decirlo, el trajecito de la actitud simbólica, pues ¿qué podemos ver más allá de un conejo, ¿no? De entrada, si pudiéramos describirlo como más con un contenido simbólico, que como les decía, es útil a la hora de proyectarle algo, pues vemos ahí un conejito como de, yo veo por ejemplo ¿cómo se llama? Un animal que es escurridizo, que es pequeño, ¿no? O sea, vamos a ver la diferencia entre este tipo de imagen que es tan cotidiana o que no es tan compleja frente a esta, ¿no? Que de entrada ya nos asume una invitación a entender que hay un contexto simbólico, pero que también tenemos esa misma facultad de simbolizar ante algo que es totalmente cotidiano y que no necesita toda una historia detrás, ¿me explico? Como por ejemplo... Abigail, y una pregunta, por ejemplo, sí. ¿Tiene que ver también mucho con las emociones que nos causan el símbolo?
Sí, ajá, sí, así es, Ok, porque sería así un poco la forma física y las emociones también correrían ahí en esta cuestión del sí, símbolo. sí, sí, porque precisamente, por ejemplo, con respecto a la experiencia emocional que suele ser intensa cuando un símbolo toca fibras sensibles a nivel personal, este, mm, es como que cuando hay más oportunidad, ¿no? De ampliar, de seguir ejerciendo una actitud simbólica, de a ver con qué lo asocio, a qué me recuerda, y empiezan a emerger contenidos que se alojaban en lo inconsciente, ¿no? Gracias a una imagen que evocó emociones, sentimientos y recuerdos, experiencias previas, que a lo mejor algo que a mí me ha pasado tanto como escuchando a un paciente como siendo la paciente, es que más allá de la imagen, muchas ocasiones la asociación que sucede es con el sentimiento, con la emoción, ¿no? Entonces, la emoción es la que me hace viajar al recuerdo. China, esa vez también me sentí bien enojada, ¿no? O esa vez también me sentí presa, como el conejito que vemos aquí, ¿verdad? Que es este hilo que existe gracias a lo que comparte un símbolo, con un recuerdo, con un sueño, con una imagen, con etcétera, a nivel emocional, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, aquí puse la imagen de una cocina, porque de verdad que eh, creo que cualquier cosa, cualquier espacio a habitar, cualquier cuento, cualquier animal, cualquier lugar, cualquier actividad, cualquier trabajo, nos puede brindar la oportunidad, nos brinda, nos pone aquí enfrente de nosotros una oportunidad para simbolizarlo, ¿no? Haciendo el ejercicio de esta actitud simbólica, en donde percibimos, gracias pues, digo, suena muy repetitivo, ¿no? Pero es que es como para que quede un poco claro, como de ponerte en esos zapatos del que asume las cosas desde un grado simbólico, cualquier lugar, cualquier cosa, actividad, etcétera, podemos proyectarle un contenido muy, muy íntimo, ¿no? Un olor incluso. Eh, y pues bueno, aquí puse una frase que es de Jung, que creo que le da una muy buena introducción a lo que vamos a hablar ahorita, que es como en términos teóricos, ¿no? Las cosas que he leído, por ahí tengo ahí unas referencias, ¿no? Eh, de donde salieron como estos fragmentos que les voy a compartir. Y me parece esta frase súper fregona para iniciar con eso porque pues dice, todo depende de cómo vemos las cosas y no de cómo son en sí mismas. O sea, si de por sí en una realidad que es compartida, ya es difícil describir qué es la realidad. Imaginen lo enriquecedor que es, pues echarse un clavado como hacia eso que no es evidente, ¿no? Que es a lo que nos invita a asumir una actitud simbólica, estar frente a la vida, experienciando cosas desde una postura simbólica, ¿no? Depende de cómo lo vemos y no de cómo es. Para esto, pues vamos a entrarle a hablar un poquito a lo que es el símbolo. Ok, hay un libro que se llama, no lo escribí aquí, pero se llama Metáforas del símbolo de Trevi, que fue una recomendación para mí muy valiosa de uno de mis maestros, de Ricardo Carretero, porque creo que como que engloba de una manera muy importante lo metafórico del símbolo, ¿no? Todo el mundo que se esconde atrás de algo que puede tener una connotación de símbolo, ¿no? Y pues bueno, en esta primera diapositiva, ok, la historia del hombre en cuanto a su condición humana se inicia en el momento en que, sin ninguna mutación en su aparato neuronal, o sea, no necesita nada más que ser humano, un oscuro prehombre transforma una señal en un símbolo, es decir, en un signo que no se limita a indicar un objeto o un hecho, sino que es utilizado para concebir el uno y el otro, es decir, un hecho o un objeto. Uh-huh. Esto me parece bien interesante, por ejemplo, con esta imagen de la liebre, ¿no? Del conejito.
porque no vamos a describir al conejo en sí mismo, sino que el conejo va a evocar la imagen del conejo, las características del conejo, todo lo que le proyectemos al conejo evoca precisamente ese contenido interno, ¿no? En la proyección. Entonces es asumir una actitud simbólica ante algo, no para describir este hecho, este objeto, este animal, este cuento, etcétera, sino para tomar la oportunidad de proyectarle algo. ¿Sí me explico? Y en este sentido, pues, ¿para qué nos sirve la actitud simbólica, no? Para Jung, el símbolo es la disposición de la psique, o sea, asumir una actitud que está dispuesta a afrontar el futuro bajo la forma de la anticipación, por ejemplo, con los sueños, ¿no? A mí, digo, me gusta como resumir de una manera muy extrema el tema de, por ejemplo, cuando preguntan sobre los sueños anticipatorios o premonitorios, es como de, bueno, a ver, dentro de las asociaciones de la persona, es muy probable que 1 más 1 sea 2, es decir, que si sigo haciendo esto que me indica el sueño, o deseando, o pensando, o intuyendo, o caminando hacia, pues es muy probable que va a pasar esto otro, ¿no? Es como la magia dentro de las asociaciones que existen a raíz del sueño anticipatorio, ¿no? Que es esta función que es muy, muy, muy intuitiva y que por ende, pues es mostrarnos algo que no estamos viendo, ¿no? En el ejercicio, por ejemplo, del análisis del sueño. Pero bueno, continúo. Para Jung, el símbolo es la disposición de la psique a afrontar el futuro bajo la forma de la anticipación de la formulación simbólica que avanza desde el presente, lo que todavía no se ha dado, más se halla en gestación en la matriz fecundada por el proyecto del símbolo. En otras palabras, siento yo que es como el inicio y el fin, como el pre, pero también el post. O sea, es algo que no se ha terminado de gestar, pero ya te está dando una información sobre lo que puede y está y ha sucedido. ¿Sí me explico? Sí, Y, ajá, sí. una consulta. Las preguntas, ¿cómo quieres que las hagamos? Porque aquí hay una en el chat. Sí, dime, Ana. Sí, sí, sí. Dice, a veces nos pasa que no nos vinculamos al símbolo porque lo mentalizamos mucho. ¿Podrías darnos algunos tips, dice, para lograr una actitud simbólica en lo cotidiano? Claro, claro, esa duda está fregoncísima porque precisamente la expo se dirige hacia allá, ¿verdad? La exposición. Pero esto a lo que le puedo llamar un tip es sentir cuando estamos frente a algo que nos impacta emocionalmente, que podemos considerar que estamos frente a algo simbólico para nosotros, sentir eso que viene. O sea, por ejemplo, estar alerta, ¿no? Por ejemplo, a alguien que le gusta mucho, no sé, ir al parque. Estar alerta, o sea, es incluso un ejercicio hasta meditativo, porque es estar pendiente de lo que está sucediendo aquí dentro de mí con esa información que se me está presentando, ¿no? Que puede venir de una ida al parque, de una exposición de pintura, de una orquesta, de un sueño, de un cuento, de un mito, precisamente. Pero me parece que el tip más importante es estar alerta de lo que uno siente, porque ahora sí que el símbolo como que encubre eso que está detrás, que es muy probablemente un contenido emocional intenso, ¿no? Por eso también está muy, muy, muy interesante darle pie a todas estas experiencias en un contexto de psicoterapia, porque hay otra persona que lo está viendo desde afuera y entonces de pronto es un poquito más, ¿cómo llamarle? Pues dinámico, ¿no? Esto de que, a ver, a esa pregunta a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Sin embargo, sí me lleva a un fin con respecto a mi símbolo, al símbolo que me despertó esto que estoy trayendo a la consulta, ¿no? Y bueno, ustedes sigan haciendo preguntas, esto está bien interesante. Y bueno, creo que esto ya lo leí más allá, ajá. Y
caminando hacia el tema de los mitos, dejando, pues no de lado el tema de los símbolos, pero sí empezando como a voltear a ver el tema de los mitos. Es bien interesante luego atender a esto de que, bueno, o sea, sí, la mitología y el análisis y la terapia, pero pues ¿para qué, no? Y mucho tiene que ver con responder esta pregunta que hacían hace un momento, ¿no? De un tip o de cómo sé que estoy asumiendo una actitud simbólica. Bien, porque la utilidad del mito, eso lo hablo un poquito más adelante, pero a grandes rasgos, es como un conglomerado de, de situaciones, o sea, a nosotros nos conforman experiencias de todo tipo, ¿no? Como seres humanos. Entonces, el hecho de el mito, de que exista el mito o de que esté como la intriga o la incógnita de los mitos, algo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace un tiempo yo estaba leyendo el libro de las diosas de cada mujer, no sé si lo han leído. De hecho, había un círculo de lectura aquí en el EUSIS también. Y a mí, ay, ¿cómo se me hacía difícil de que estaba leyendo un capítulo y de pronto, ay, güey, esto no me gusta, ¿verdad? No me gusta cómo se siente estar leyendo esto. Y otra parte del libro, no, pues bien identificada y bien no sé qué, ¿no? Y otra parte del libro, otra vez era como bien difícil siquiera leer el título. O sea, imagínense. ¿Y a qué voy con esto? A que la utilidad de los mitos es como en este sentido de integración, observar algo de lo que no somos conscientes, ¿no? Precisamente, pues, a raíz de que se despierta esa experiencia emocional intensa que brinca. O sea, ¿por qué me va a hacer sentir algo el hecho de leer un libro? ¿Me explico? Es asumir una actitud simbólica, aceptar que, bueno, este tema no es solo porque es un libro, es que me está pegando, ¿no? Es que me está haciendo sentir temerosa, insegura, culpable. Esa es la experiencia emocional intensa tras el pretexto, por llamarle de una forma, que viene a ser el mito, el cuento, además de todo el conglomerado que les comento, que ya tiene que ver con cuestiones de antropología, de sociología, etcétera, como las funciones del mito que plantea Joseph Campbell y que nos comentaba Ana la reunión pasada. O sea, ¿para qué sirven los mitos? Es un tema extremadamente amplio y complejo, ¿no? Eh, Creo que es una herramienta muy útil y muy, ¿cómo decirle? Pues sí, otra oportunidad más, ¿no? Para integrar algo. Pero bueno, esto lo quise resumir en esta frase, que es de Rollo May, que es un mito, es una forma de dar sentido a un mundo que no lo tiene. O sea, y si se fijan, esta frase aplica para cualquier nivel, para cualquier, ¿cómo llamarle? Pues sí, para cualquier contenido de una sociedad, ¿no? De una cultura, o sea, a nivel económico, a nivel político, a nivel personal, individual, social. Es una frase que aterriza en todos los temas y para los que es útil, necesario, la experiencia de conectar con un mito, ¿no? La experiencia de sentir esa raíz. Por ejemplo, este tema yo lo entendía un poco como con, porque luego yo me hacía bolas, ¿no? Decía, a ver, el símbolo, el arquetipo, el mito. Entonces, me gustó entenderlo un poco, digo, en una visión muy reducida, se los comparto. Me gustó entenderlo como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Imagínense que el mito es el partido del Olimpo, ¿no? Los jugadores son los personajes que andan ahí, ¿no? Llamémosle la sociedad, llamémosle el gobierno, lo que sea. Están dentro del contexto de un mito que envuelve a esas personas, ¿no? De pronto, a estas personas se les van prendiendo arquetipos, que es como el arquetipo del delantero, ¿verdad? Del defensa, del portero, etcétera. Y entonces se va ejerciendo una función con respecto al mito que se está jugando, ¿me explico? Y ello está cargado de símbolos.
Por ejemplo, al símbolo al arquetipo, al chico que esté identificado con el arquetipo del defensor, se le va a aparecer el símbolo de un escudo, ¿no? Que si tomamos en cuenta el tema de la actitud simbólica, pues de pronto este escudo puede venir de muchas formas. Es que soñé con una pared, resulta que dibujé una casa llena de barrotes, ¿sí me explico? Pero en las asociaciones y en el nivel simbólico de esta experiencia que es emocional, que es intensa, todo tiene que ver con algo arquetípico de la defensa, ¿no? El defensor, por poner todo esto en un ejemplo. Entonces, imagínense lo enriquecedor que es comprender, aplicar, intuir, integrar el tema de lo simbólico y de lo mitológico, ¿no? O sea, nos coloca en una posición, ¿me explico? No, saliéndonos de la metáfora del juego de deportes, también en la vida es así, de esa manera, ¿no? O sea, nos coloca en la posición de la hija y entonces vienen símbolos, por ejemplo, retomando el mito de Perséfone, a lo mejor un campo lleno de flores, a lo mejor la cosecha, a lo mejor el vestidito, yo qué sé, ¿no? Que puede representar una experiencia emocional intensa y que por ello es simbólico. Entonces, ¿para qué asumir una actitud simbólica frente a los mitos y a la vida en general? Estas son las funciones de las que les hablaba. Hay 4 funciones que nos compartía Ana la sesión pasada, que ojalá y sí sea como constante y semanal su interés por estas charlas. Pero bueno, dentro de las funciones del mito, Joseph Campbell rescata 4. Yo en lo personal las leí en el libro de En busca de la felicidad. Ajá. La primera función que cita Campbell de cualquier estructura mitológica, es decir, el mito tiene una estructura, ¿no? Que también nos comentaba un poquito Ana al respecto, que es como las fases, ¿no? De cómo se va desarrollando un mito, independientemente del mito que sea, de la cultura, de la imagen, del arquetipo, etcétera. Joseph Campbell plantea que hay 4 funciones que son constantes. La primera es la mística, que es como esto de reconciliar al individuo con esto que es necesario para su existencia. O sea, en este sentido, refiriéndose a lo catastrófico, a lo difícil, a la pérdida, pues a lo que de pronto adolece nuestra humilde experiencia humana, y que es doloroso, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en una frase en este libro, él lo planteaba como el despertar en el individuo una sensación de agradecimiento y afirmación respetuosa ante el terrible misterio de la existencia. O sea, imagínense la función mística del mito. Me parece algo extremadamente integrador, porque si nos damos cuenta es cómo yo voy a agradecer algo terrible, pero es una función mística, es una función que aparentemente es inexistente, ¿no? O sea, ¿cómo va a existir algo? ¿En qué momento de la vida yo voy a agradecer una desgracia? ¿No? Entonces, si se fijan, ahí es asumir una actitud simbólica. Por ejemplo, las personas que han sufrido algún accidente, que tienen algún familiar con una enfermedad, que perdieron el trabajo, que se les murió un ser querido, que han pasado catástrofes de cualquier tipo como todos, algunas más profundas, algunas más sobrellevables, pero llegar al punto en donde es una experiencia en donde tiene que haber una reconciliación con lo terrible que es la existencia a veces, ¿no? Y esto él lo describe como en una serie de relatos de la época antigua, ¿no? De hace añísimos, en donde de pronto sobrevivir pues era tener que matar al otro, ¿no? De pronto pues sí una civilización muy atrasada, ¿no? Muy pre a lo que conocemos hoy, en donde hoy pues, nos abordan otro tipo de problemáticas que siguen volviendo la experiencia de la vida terrible.
La segunda función que cita Campbell es la cosmológica. En esta nos ofrece una imagen del cosmos, de lo universal, que más allá de que sea verdad o no, evoca y mantiene la experiencia del asombro. Esta segunda función facilita la primera función. Esto yo lo entiendo también como una especie de experiencia con la fe. O sea, eso que nos hace asombrar la existencia, más allá de si el mito de Deméter y Perséfone es cierto, de si las otras vidas, las vidas pasadas, las premoniciones del tarot, más allá de eso, de las ideas religiosas, etcétera, es que hay algo ahí que sostiene la experiencia humana y que facilita esta función de reconciliación, ¿no? Por ejemplo, Campbell ponía ahí sí, un ejemplo, en donde decía, imagínate que le dices a un sacerdote que dónde está su Dios, que yo no lo veo, que lo cuestionas, ¿no? El sacerdote te va a decir, ¿quién eres tú para decir que no existe? ¿Me explico? O sea, es algo, por eso lo relaciono tanto como con la fe, como con, ¿cómo llamarlo? El asombro con esta experiencia de algo que es verídico para mí, ¿no? Que es válido en mi experiencia humana. Y la sociológica que sostiene un sistema de correctos e incorrectos, que es muy necesario, ¿no? Que es como esto de, bueno, si se fijan en los mitos, siempre está presente como esto del diablo, de Dios, de la luz, de la sombra, del rapto, del reencuentro, del regreso, de la ida, etcétera, que nos invita a integrar como esta parte que nos pertenece, porque somos gente que convive en una sociedad, de compartir, pues lo que hoy se llaman valores, creencias, etcétera, ¿no? Y que nos sirven para convivir a nivel social. ¿Me explico? O sea, es como una especie de, como un empuje para decir, no, pues esta es una historia que revela lo incorrecto y lo correcto, ¿no? Y en muchos mitos bueno, yo creo que sí, pues en los que, incluso fábulas, cuentos, o sea, está presente, ¿no? Como esta parte, lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, lo blanco, lo negro. Y la función psicológica o pedagógica, que es de acompañamiento y desidentificación. En este sentido, es como que al principio de la vida sucede que somos pues seres dependientes, ¿no? De lo que pasa en casa, de lo que dice mamá, de lo que dice papá. Y con el paso del tiempo, la tarea del mito, de identificarnos ahora con el mito personal, con los símbolos personales, pues es desidentificarse de esas figuras a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Es más, integrar eso que no soy hasta ahora, que creí que no podía llegar a ser, que no sabía que sería, porque hasta ahora había sido esto otro que tiene que ver a lo mejor más con la historia o con el mito de quién es mi mamá o de quién es mi papá o de quién fue mi cuidador, ¿no? Entonces es una función psicológica, pedagógica, en donde el mito acompaña al individuo para ejercer todo un proceso que se conoce también como el mito del héroe o el viaje del héroe, para poder integrar esas funciones, ¿no? Y de pronto desidentificarnos de lo que hasta entonces considerábamos que somos, ¿no? Que no era más que el hijo, la hija, la esposa, etcétera. Sí, pero ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu mito? ¿No? Y bueno, el mito también cumple con la función de acompañar al individuo a través de los distintos estadios de su vida. Bueno, esta es la descripción de la función psicológica, desde el nacimiento y la niñez hasta la madurez y la muerte. Y esto es algo que atiende las otras tres funciones del mito. O sea, si se fijan, ninguna está separada de la otra, ¿no? Entonces, si nos regresamos, ¿para qué asumir una actitud simbólica frente a los mitos y a la vida en general? Pues imaginen, eh, retomo el ejemplo de las diosas, del libro de las diosas. Y imaginen que están leyendo por ahí el mito de Deméter y de Perséfone justamente,
y de pronto, caray, de hecho, el tema que engloba a Demeter y a Perséfone, pues es la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, no sé qué tiene esa palabra, no sé qué onda con eso, pero me hace sentir algo. Entonces, caray, de pronto eso es algo también de una actitud de pronto muy introspectiva, muy introvertida, perdón. Pero puede pasar de muchas formas, no necesariamente solo leyendo un libro o viendo una película, también puede pasar pues escalando una montaña, ¿verdad? Yendo a una fiesta, qué sé yo, esa es la actitud simbólica, en donde, caray, esto me está haciendo sentir como de alguna manera, de dónde viene, ¿no? ¿A dónde va? ¿Para qué? Porque de hecho también esta es como una diferencia que se plantea en este libro que les comento de las metáforas del símbolo, donde pues ahora sí que como la percepción junguiana de lo simbólico es que va, en otras palabras, en unas palabras más simples, qué va a pasar con este símbolo para lo que estoy anticipando, me explico, es decir, para una visión del futuro, o sea, a dónde me va a llevar este símbolo que sí ya se consumó en toda una historia, pero a dónde me va a llevar de este instante hacia, hacia lo que sigue, ¿no? Abigail, Ujú. y esto tendrá que ver un poco con también variará, perdón, según la cultura, será cultural también, depende de los lugares y todo eso, el símbolo tendrá el mismo concepto para todas las culturas. Yo creo que en ese sentido puede que sea algo, o sea, es una experiencia muy personal lo que evoca a nivel emocional y afectivo, este, pero sí hay como una, que es precisamente la experiencia arquetípica, que se repite como si fuera un instinto a nivel humano, ¿no? O sea, que no, que independientemente de si estamos en China o en México, de todas maneras se va a aprender algo ante lo que personalmente puede ser simbólico, asumiendo esta actitud, ¿no? Que puede despertarse este, con un kimono, pero también con una falda, ¿no? Acá como más folclórica, por ejemplo, en México. Si me explico, o sea, como es una experiencia emocional intensa a la que todos tenemos acceso por el hecho de ser seres humanos, pero que a nivel simbólico puede despertarse con imágenes distintas, ¿no? Y Sol, sí. Ah, acá tenemos otra preguntita Ajá. para Soledad, si quieres abrirle el micrófono. Ay, sí, perdón. Ya. Saludos. Bueno, fabulosa exposición sobre el mito, de verdad, Abby. Muchas gracias por ese viaje que nos estás dando. Yo Gracias. quería comentar sobre el tema del sueño, que me parece que los sueños son también un medio importantísimo, porque a veces hay sueños que se vinculan a historias, o por lo menos uno ha soñado algo y ha visto algo y lo sueña, o sueña algo que te hace pensar en una historia. ¿Qué vínculo podrán tener los sueños también con los mitos? Yo creo que según como las cosas en las que me he informado y las sesiones que he tenido, tanto como terapeuta como cliente, algo que me he dado cuenta que comparten lo que son los sueños, los mitos, los cuentos, las fábulas, es que la experiencia emocional tiene que ser intensa para que le prestemos atención a ese contenido simbólico, porque puede haber un sueño que es más que literal, ¿no? Y que puede tener incluso una explicación, si quieres, hasta en una película que ya alguien escribió, en una novela, en un poema, porque es precisamente simbólico, ¿no? Lo que decía ahorita Ana, es universal. Entonces, aunque esté escrito en otras palabras, aunque esté hecho en otras imágenes, ¿qué pasa? Que veo una película y digo, no manches, esto se parece a lo que soñé. O ya entiendo, esta película me encanta, pero la vi la última vez hace 3 años, pero tuve este sueño hoy y me doy cuenta de que tiene algo que ver porque recordé aquel entonces y que en el allá y entonces me sentía de una forma muy similar, es porque despertó una experiencia emocional intensa, ¿no? Que hizo que volteáramos a ver eso que sucedió en el sueño, ¿no?
Por ejemplo, los sueños que tienen que ver con la muerte, que despiertan porque sí o sí experiencias emocionales intensas, que era esto, retomando esto que comentaba Ana, independientemente de la cultura, etcétera, la muerte es algo que a nivel, pues ahora sí que como de curiosidad humana, está latente, ¿verdad? Como la alimentación, como el trabajo, como la maternidad, la paternidad, la soltería, lo que sea, ¿no? O sea, es un tema impactante que imagínate, yo no sé si las personas que estamos aquí como reunidas han tenido sueños sobre la muerte, pero de pronto es que es muy interesante porque a mí, por ejemplo, me han pasado como 3 veces que sueño con, con cosas que tienen que ver con la muerte, pero han sido muy distintas. Y llevándolo a mis sesiones de terapia, sí ha sido como una muerte, me ha pasado una muerte a manos de otro, una muerte voluntaria y una muerte que descubrí que era trascendente. Entonces, todo eso es producto de una serie de asociaciones, o sea, esas conclusiones son producto de asociaciones que tienen que ver con asumir una actitud simbólica ante eso que de pronto te despiertas y te da miedo y dices, no quiero volver a hablar de esto, y como que te cierras al tema, ¿no? Porque se literaliza, es decir, se pierde esta actitud simbólica que es de hecho como la llave, ¿no? O sea, como el antídoto, o sea, por ejemplo, eh, no sé, ¿verdad? En las cuestiones ahí que de pronto se arrojan a la sombra y que resulta que elaborando esos contenidos de la sombra es que se aterriza, se integra, etcétera, pues suena, o sea, como que da miedo, ¿no? Como de, pero ¿cómo le voy a entrar a esto? Pues si esto es lo que me da miedo, sí, pero eso es lo que te va a, pues sí, ¿no? De pronto a quitar ese mismo miedo. Es como asumiendo la actitud simbólica, es darle una oportunidad a ese estímulo que puede ser un símbolo, perdón, un sueño, un cuento, un mito, una fantasía incluso, imágenes que vimos en algún estado psicótico, bajo el efecto de alguna sustancia, de alguna medicina, de algún alucinógeno, de algún enteógeno, son oportunidades, ¿no? Pero asumiéndolas bajo una actitud simbólica que nos permita verlas como una puerta abierta, ¿no? En vez de una puerta cerrada a la que le damos la vuelta, porque en teoría, pues eso es lo más fácil. La bronca es que regularmente cuando el contenido emocional es tan intenso, lo primero que hacemos es eso, darle la vuelta. Porque chino, ¿cómo voy tenía un paciente que me decía, ¿no? Es que como yo voy a pensar en andar de hippie si yo necesito dinero para ser feliz, para hacer esto, para hacer lo otro. O sea, es un tema que solamente él trajo a la mesa, ¿no? Entonces, aperturando el espacio a que sea un contexto en donde es posible asumir las cosas desde una actitud simbólica, de pronto a él se le pierde, como que se le va la idea, ¿no? De que esto es malo. Entonces es eureka, esto puede ser algo bueno y entonces una función del mito, reconciliarlo con el terrible misterio de la existencia. ¿Sí me explico? O sea, como una especie de, Sí. caray, esto no suena tan mal, ¿no? Como que descubrir que era peor en mi imaginación, ¿no? Y pues es algo bien interesante y bien valioso, ¿verdad? Este tema de los sueños. Pero Hay pues un sí. vínculo importante con los motivos arquetípicos, me gustaría sumarlo a la conversación. Ese tema, ¿verdad? Interesante que estás mencionando de cuando se repite un motivo como la muerte, o se repite un motivo como la madre, el padre, y uno tiene sueños y ve cuentos, o lo refleja en un arte, por lo menos, y refleja ese mismo motivo. Eso es súper interesante, ese vínculo de lo personal y lo universal, ¿verdad? Claro, es súper interesante porque hace como, ¿qué será? Bueno, hace un tiempo yo trabajé en una asociación civil en donde era una especie como de asilo. Bueno, en realidad era un centro de internamiento, ¿no? Pero
básicamente era un asilo porque había gente adulto mayor en condición de abandono debido a sus padecimientos, pues, mentales, ¿no? O sea, por ejemplo, habían personas con retraso mental, habían trastornos como epilepsia que padecían las personas, también, pues por ahí como esquizofrenia y todo. Hacíamos actividades de pintura. Entonces, era bien interesante y bien impresionante y bien impactante como había unos dibujos que yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, yo no tengo idea de lo que es este dibujo, pero me da mucho miedo, más allá de saber racionalmente que es un alienígena, porque después las personas nos explicaban, yo te dibujé un alienígena entre unos edificios porque pues vinieron a darme un mensaje, etcétera, y después revelan, es que me dio mucho miedo. Entonces, no necesariamente era como que yo a nivel racional dijera, "Ah, son unos alienígenas, ¿no? Y vamos a investigar en el diccionario a ver qué dicen los símbolos de los alienígenas y de los extraterrestres". Era el impacto emocional y el valor que tenía tan profundo que se transmite, porque como seres humanos hemos sentido el miedo, ¿no? Es una información que corre por las venas de todos. Es instintivo, ¿no? Hace poquito hablaba con un maestro y decía, es que esta necesidad del mito, que también plantea Rollo May, el primer autor que comentaba, es hasta, es equiparable al instinto, porque es una necesidad hasta espiritual, del alma, etcétera, el hecho de poder proyectar algo a nivel psicológico en una historia, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, a mí me parece altamente interesante porque no es necesario ni siquiera el raciocinio, o sea, únicamente lo que necesitas es ser humano. Y eso es algo, es que es indescriptible, o sea, yo pienso como en más allá de que alguien tenga un diagnóstico preestablecido, de que sea una persona que vive en condición de, sea una persona que tiene un trabajo, que tiene no sé qué, que vive en China, que vive en Tailandia, que vive en Argentina, que vive en Venezuela, en México. Más allá de eso, la constante es que somos seres humanos, ¿no? Y eso está muy cañón, o sea, es algo súper, pues ahora sí que místico, ¿no? Cosmológico, como dicen aquí las funciones. Y bueno, ok. Bueno, y remitiéndome al título de la charla, más allá de la comprensión del mito, que si recuerdan ese es el título, hay que aceptar la invitación para integrar aquello que ha permanecido invisible. O sea, a mí me gusta entender este tema de lo simbólico como que en todas partes puede haber una oportunidad para conocer algo de ti, ¿no? Desde ver el atardecer, rezar, ir a una misa, hacer una meditación, ir a caminar. Cualquier cosa puede ser un pretexto para asumir una actitud simbólica que por ende le podamos proyectar algo a eso, podamos integrar algo de eso, que a final de cuentas está ahí dentro, ¿no? Y que sin ello, si no estuviera dentro, nos pasa desapercibido. No deja de ser simbólico, a lo mejor, como las primeras imágenes que veíamos, ¿no? Es símbolo, es un símbolo. Esto, ¿no? En su conjunto, por sí solo, son símbolos. Sin embargo, pues si a mí no me evoca nada, pues no me evoca nada y ya, ¿no? Pero qué tal estar en una cocina así, recordando el aroma y el sabor y lo simbólico que hay en la experiencia de la cocina, de la comida, del calor, ¿no? Es pues ahora sí que a título personal. Y para cerrar ¿cómo se llama? Mi aportación y dar pie a si hay comentarios o dudas, me gustaría cerrar con esta frase de Jung, que es, las cosas más pequeñas con un sentido valen más en la vida que las cosas más grandes sin él. Y pues bueno, esa fue la exposición.
Bueno, aquí estoy leyendo un comentario en Facebook que creo que no habían leído. Dice, ¿se deben develar los mitos como métodos de proyección o es preferible que sea la propia alma del sujeto la que tenga esa disposición al saber desde su propio nivel de conciencia? A mí me parece que es la segunda, porque a nivel teórico o técnico, pues podemos implementarla, ¿no? Un mito como método de proyección. Sin embargo, si no despierta del mundo interno, del mundo simbólico de la persona, no habría mito que leer o que racionalizar o que analizar, ¿no? O sea, como que sería a partir de la experiencia emocional que despierta el hecho de estar frente a un mito, frente a una pintura, que van a emerger los contenidos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de si las queremos analizar como si fueran una prueba psicológica, porque ahí está muy cañón, o sea, pues eso es ya como estar en otro terreno. Pero a mí me parece que es esto segundo que comentas, que es que sea la propia alma del sujeto la que tenga esa disposición al saber, desde su propio nivel de conciencia, exactamente, sí. Y hablando en términos de este nivel de conciencia es bien interesante porque volvemos a lo mismo, ¿no? Es como pues un conejito, sí, pero también una carta del tarot, ¿no? En términos, tomando en cuenta no el nivel de conciencia, sino a lo mejor el bagaje, ¿no? Que tiene una persona, que por más leída y por más estudiada que esté, de todas maneras el contenido emocional, afectivo del alma es exactamente el mismo que el de una persona que debido a alguna condición de retraso mental no pudo ir a una escuela de filosofía, ¿no? Y muchas gracias. Gracias a ti, Liliana. Y pues bueno, no sé si hayan como más dudas. Creo que no. Sí, listo. No. Bueno, la verdad, Abigail, qué excelente ponencia, muy, muy, muy clara, súper clara. Bueno, fuiste contestando todas las preguntitas. Bueno, ¿qué decirte? Impecable, impecable y muy, muy completa. La verdad que estuvo muy lindo, hermoso. Muchas gracias, Ana. Y gracias por acompañarme. Excelente, excelente, Abby. Estuvo muy lindo. Gracias Ah, a todos los que estuvieron. Esto queda, bueno, queda en Facebook. Se puede seguir comentando, seguimos contestando, viendo las preguntas constantemente. Así que, bueno, es como un tema cerrado entre comillas. exacto, sí. De hecho, antes de terminar, hay una pregunta aquí que no había visto, que es, ¿puede ser el diario de sueños una herramienta para ayudar a adentrarnos en el mundo simbólico? Yo creo que sí, muy, muy útil. Sí, el hecho de luego prestarle como su tiempo y su atención a recordar, a escribir, a asociar, a leer un sueño y luego leer el sueño de la semana pasada y a ver qué sale, ¿no? Creo que es una buena herramienta para ejercitar ese músculo. Y pues sí, sí, Ana, tienes toda la razón, ¿no? Como es un tema que a lo mejor ahorita lo despedimos, pero definitivamente no puede cerrarse. Bueno, no estoy viendo más ninguna otra preguntita. No sé Yo si ves, tampoco. Javi, por ahí. No, tampoco, Ana. Bueno, entonces, desde ya muchísimas gracias, Abigail, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Nos estaremos viendo el próximo jueves con un granito más de arena para aportar a todo lo que es la introducción a este hermoso tema que es la mitología y que es tan amplio y que nunca se acaba, que permanentemente va creciendo y van apareciendo cosas. Y bueno, todo esto de lo que es inconsciente, del símbolo, que realmente es
fascinante. Es muy, muy lindo. Bueno, Abby, millón de gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. Y sí, pues ahí nos veremos el otro jueves, ¿verdad? Con el otro granito de arena de las compañeras. Bueno, un beso a Gracias. todos. Te mando un beso y un abrazo gigante. Igualmente, saludos, buenas noches. Hasta luego. Chao a todos. Besos.